Hola, bienvenidos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Este es un programa de la Facultad de Comunicación, el Centro de Producción de Televisión de la Universidad de Medellín. Y trata entonces de entablar un diálogo con los docentes investigadores de nuestra universidad y que sean ellos quienes nos cuenten de manera clara y sencilla cuáles han sido todos los proyectos de investigación que han adelantado. Hoy nos acompaña el profesor César Hidalgo Montoya. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingenierías, específicamente el programa de Ingeniería Civil. César, bienvenido a Laberintos. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mauricio? César, estuve buscando dentro del proyecto de investigación y tu investigación la denominas CAL. A ver, es un proceso de cómo la CAL interviene en la construcción de carreteras, de terciarias y secundarias para nuestro departamento. Pues estoy analizándolo y según entiendo, todo va enmarcado hacia allá, ¿verdad? Sí, el proyecto se llama Estabilización de Suelos con Cal y precisamente pues, busca potencializar el uso de materiales alternativos que no son, que no están contemplados actualmente en la normatividad para ser empleados precisamente en lo que decías, en construcción de carreteras de tipo secundario, tipo terciario y también en algunas ocasiones pues en vías principales, pero sobre todo a nivel de subbase o de base de los pavimentos. César, ¿por qué investigas en este tema? ¿Cuáles fueron los antecedentes para que vos dijeras, no, voy a investigar en esto porque, en fin, ¿qué te motivó? Correcto. Desde mi llegada a la Universidad de Medellín y también en asocio con el profesor Mario Alberto Rodríguez, que trabaja en la parte de vías, yo estoy más especializado en la parte de suelos como tal. Entonces vimos la necesidad en el medio de que se tratara de buscar algunas alternativas para mejorar nuestro sistema vial, porque dadas pues, las condiciones socioeconómicas y topográficas y de otros tipos en nuestro departamento y en muchas zonas del país, pues las vías presentan un estado, por no decirlo deplorable, pues sí, es muy deficiente. Entonces es una necesidad en el país pues, buscar sistemas que permitan mejorar esas condiciones y también pues, utilizando materiales que sean autóctonos y que permitan unos costos moderados para la potencialización de todas estas vías nuestras. Ok, entonces vos trabajás suelos, te unes con un docente para empezar a trabajar sobre cómo mejorar las vías de nuestro país. Ese es uno de los antecedentes. Exacto. ¿Hay otros antecedentes? ¿Cómo empiezas la investigación? Sí, entonces pues, con ese interés que teníamos nosotros dos de mejorar esa situación, entramos en contacto en aquella época con el ICPC, con el Instituto Colombiano de Productores de Cemento, que es una organización que agrupa a las diferentes cementeras y promueve actividades de investigación y académicas. Ellos nos pusieron en contacto con una de las empresas que ahora ya no existe, pues ya no existe como empresa, se llamaba Cementos Nare, y era una gran productora de cal. Ahora es parte del grupo Argos, pero a diferencia de Cementos del Nare, pues Argos no produce mucha cal. Entonces en esa época para Cementos del Nare era muy estratégico también el buscar alternativas para la utilización a mayor escala de la cal. Y nosotros pues teníamos antecedentes primero pues de que la cal se usa para mejorar un poco el suelo, pero no se aprovecha en toda su magnitud, mientras que en otros países como Estados Unidos y España sí ha habido ya unos desarrollos importantes y se ha evidenciado que la cal mejora bastante el comportamiento de los suelos.
aún de suelos pues, que habitualmente son rechazados en obra. Entonces, en esa unión con la empresa y con nuestro interés por mejorar estas condiciones, pues surgió este proyecto que fue de bastante duración, duró 2 años y tuvo un presupuesto bastante importante pues, para lo que habitualmente se hace en nuestro medio en investigación. Estamos con el profesor César. Él es docente de tiempo completo de la Facultad de Ingenierías y nos está contando un poco su proyecto de investigación que tiene que ver con la utilización de la cal en la construcción de vías. Esto es Laberintos. Estamos con el profesor César, quien nos está hablando entonces de la utilización de la cal en la construcción de vías. Profe, ¿cuál fue uno de los objetivos que ustedes se propusieron al iniciar la investigación? A ver, el objetivo que yo considero pues, más importante en la investigación y uno de los objetivos específicos era determinar el efecto de la cal en cuanto al mejoramiento de la resistencia de los materiales y en particular se evaluaron alrededor de 10 suelos diferentes de nuestra región, algunos de ellos pues tomados tal cual de la naturaleza y otros que sufrieron algún proceso de modificación. Esa modificación pues se debió a que debíamos partir de un material que nos sirviera de patrón. El patrón es lo que se denomina una base granular, que luego les puedo explicar un poco qué es. Una base granular que es el material que admite las normas actualmente para la construcción de pavimentos. Pero lo que es más habitual es, digamos, cuando se está haciendo una carretera, es no encontrar bases granulares. Entonces se encuentran materiales que se pueden parecer un poco, pero que no cumplen exactamente las normas. Profe, es mejor que nos explique de una vez qué son las bases granulares. Bueno, una base granular es un material compuesto por fragmentos de roca, fragmentos de tamaño de 4 centímetros hacia abajo y también de arena. Y pueden contener o no algunos otros tipos de suelos como arcillas que no son muy buenos. Pero esas bases granulares las encontramos en nuestros suelos. Se encuentran en nuestros suelos, pero no con esas especificaciones. Para que cumplan las especificaciones de las normas, hay que hacer algún procedimiento. Entonces, en las canteras comerciales habitualmente, pues sí entregan la base granular como un producto ya elaborado. Pero esa base granular entonces puede tener mezclas de roca triturada, de arena y de algún otro tipo de material que le dé las propiedades que requiere el pavimento para su funcionamiento adecuado. Ya, profe, avancemos un poquitico. César, ahorita, pues de todas maneras la investigación nos plantea que la cal para la construcción de vías. Sí. Yo tengo una duda, ¿se dice asfalto, se dice pavimento? ¿Cómo se dice? Porque entonces nosotros vamos y todos usamos las carreteras de nuestro país, pero entonces no sabemos de qué están construidas nuestras carreteras. Sí, hay realmente una confusión y en el lenguaje popular pues tiende a confundir asfalto con pavimento. En realidad un pavimento es una estructura que está compuesta por el terreno natural, que puede ser un suelo de cualquier tipo. Aparte de eso se coloca una parte de la estructura que se denominan bases o subbases, que siempre son hechas de algún tipo de suelo. Bien sea como les decía anteriormente, una base granular, que es un material procesado, o también pueden haber otras mezclas utilizando lo que sí es el asfalto, que el asfalto es un aglutinante natural derivado del petróleo, o lo que popularmente también se conoce como brea. Sobre lo cual ruedan los carros es una mezcla de asfalto y de agregados que son rocas trituradas. Entonces realmente el pavimento estaría compuesto por una superposición de capas, la última de las cuales sería el asfalto, el pavimento asfáltico. Profe, uno va por la carretera y uno a veces ve que la carretera como es que se embomba. ¿Eso por qué?
Sí, ese tipo de anomalías, sobre todo en los pavimentos asfálticos, porque Sí. cabe aclarar también que hay otro tipo de pavimentos. Hay pavimentos que son rígidos, que son hechos de concreto y que son mucho más durables. A ese también se le dice pavimento. También es un pavimento, solamente que ese ya es de características rígidas y se hace con concreto hidráulico. Cuando se hace el pavimento con concreto asfáltico, entonces el asfalto se puede derretir con el calor y es un material que por sus características pues tiende a fluir. Entonces, en muchas ocasiones, ese comportamiento que me describes del embombamiento, del corrugado del asfalto, puede ser debido a que el asfalto tiene unas temperaturas digamos, de fusión muy bajas. Entonces, con el calentamiento por el sol y por el mismo tráfico, y más las cargas del tráfico, puede llegar a arrugarse y a recogerse el pavimento. Quiero ampliarte también que en otras ocasiones puede ser que esas arrugas y esas deformaciones se den por problemas que no tienen que ver con el asfalto como tal, sino con las otras capas del pavimento. Que es a eso lo que nos vamos a dedicar en Exacto. este programa, ¿cierto? Sí. Muy bien, profe. Entonces, ustedes ya empiezan a visualizar el objetivo y después del objetivo viene una fase experimental. Correcto. ¿Cómo fue esa fase experimental? Sí, nosotros después de definir que queríamos evaluar toda digamos, esa población de suelos, una que nosotros podíamos controlar en el laboratorio porque íbamos a tomar una muestra patrón y gradualmente la íbamos a dañar, por decirlo de alguna forma, le íbamos a dañar sus propiedades ideales y la íbamos a mezclar con otros materiales que son menos competentes. Entonces ya teniendo eso en mente, pasamos al laboratorio donde comenzamos a precisamente evaluar mediante algunos ensayos de carga, unos ensayos de resistencia, cuánto mejoraba la resistencia de esos materiales la adición de una determinada cantidad de cal. O sea, esta base granulada de la que usted nos hablaba ahorita. Granular. Sí, esa base granular, nosotros por ejemplo, cuando la conseguimos en una cantera, tiene una de las características, se denomina el contenido de finos. El contenido de finos es la cantidad de arcilla que puede tener ese suelo. Pero eso está restringido por norma a un 5% como máximo del suelo. Pero cuando uno lo encuentra en la naturaleza, entonces puede tener el 20, puede tener el 30 o el 40. En las canteras se le extrae ese material, pues se le extrae lo que esté en exceso y se vende solo lo que se requiere. Lo que nos dice la norma que debe contener. Entonces lo que nosotros queríamos era, bueno, si yo estoy en obra y encuentro un material que se parece a la base granular, pero que tiene, por ejemplo, un 20, un 30 o un 40% de finos, ¿cómo puedo mejorar esas condiciones agregándole cal para que el comportamiento mecánico sea igual o superior al de la base que se compra en una cantera? César, ¿en qué consistían esos experimentos? Es decir, ¿cómo llevo yo al laboratorio para medir la fuerza que me da la cal al momento de la estructura en la vía? Inicialmente, pues, hay que compactar el suelo. El suelo hay que hacerle un proceso de compactación. Yo me imagino que han visto que en las vías, cuando están construyendo, hay unas máquinas que son unos cilindros compactadores que lo que hacen es aumentar la densidad del suelo. En el laboratorio esto se hace mediante el uso de unos moldes y en esos moldes se obtienen unas probetas cilíndricas como las que se observan aquí las que tenemos aquí en este momento. Entonces, esas probetas cilíndricas se hacen aplicándole una energía de compactación por medio de unos martillos especiales que están calibrados y cuyos procesos pues están definidos por una norma. Entonces esa fuerza se aplica en toneladas, por ejemplo. Cuando yo pongo lo que usted nos explica ahí en el cilindro, yo le pongo ¿cómo hago para medir la resistencia? Sí, la resistencia. Se confecciona el cilindro, se fabrica por medio de una compactación que es aplicándole golpes con un martillo calibrado. Sí. Después de eso, como se le había agregado cal, la cal tiene un proceso de endurecimiento, ¿cierto? Lleva un cierto tiempo para que la cal actúe dentro del suelo y le mejore las propiedades. Entonces,
nosotros evaluamos, por ejemplo, en ciertas épocas, por ejemplo a los 7 días, a los 15 días o al mes, e inclusive a los 3 meses, cuál era el comportamiento de ese material. Entonces, después de compactarlo y dejarlo en un proceso que se denomina fraguado, ¿sí? Que es simplemente unas condiciones controladas de humedad y de temperatura, para que esa resistencia se pudiera desarrollar. Después de que ya pasaba el tiempo que habíamos estipulado para esto, entonces procedíamos precisamente a fallar la probeta. En ese caso, si se mide la resistencia, cuántas toneladas o cuántos kilogramos hay que aplicarle a esa probeta para que se rompa. Muy bien. Entonces, ya de ustedes obtener los resultados que hacen en el laboratorio, eso arroja. Sí, arroja unas cifras y ustedes pueden empezar a decir, pues estoy diciendo yo acá, profe, tanta cantidad de cal necesitamos para X número de vías dependiendo del suelo. No es tanto así, porque lo que nosotros sí podemos decir en nuestra investigación es que a un suelo X, a un determinado tipo de suelo, se le pueden otorgar unas características similares de resistencia a las de la base granular, agregándole una cierta cantidad de cal. Correcto. Sí, pero ya para una vía como tal, pues habría que estimar la longitud, sería un caso particular, pero nosotros sí podemos decir para un suelo, por ejemplo, para una arcilla, cuánta cal se le puede agregar para que su comportamiento sea muy similar desde el punto de vista mecánico al que tendría esa base granular. Profe, ustedes llevaron ese experimento que hacían en el laboratorio, después de los resultados, ¿construyeron alguna vía? Sí, nosotros con varios de los suelos que evaluamos en el laboratorio, tuvimos la oportunidad de hacer un tramo de vía y la ubicamos en la vía que va de Caldas a Angelópolis, con autorización pues, de la Secretaría de Infraestructura del departamento. Hicimos un tramo experimental de 25 metros. 25 metros. Sí, es muy corto, pero de todas formas construir pavimento no es barato. Ajá. Entonces para el presupuesto que tenía la investigación, pues era lo que podíamos hacer. Se hizo una pista, así lo denominamos, una pista de prueba de 25 metros en la cual se utilizaron diferentes combinaciones de suelos y de cal. Esa vía, aparte de que estaba muy deteriorada, pues de que era un pavimento supremamente, que estaba en muy mal estado, también tenía una característica, y es que por esa zona circulan camiones de madereros y que cargan carbón, volquetas. Entonces, sí, volquetas. Entonces esas volquetas con esa carga tan pesada pues producen unos daños muy severos en el pavimento. Entonces nosotros queríamos evaluar pues si esos materiales mejorados pues eran capaces de aguantar un tren de trabajo tan fuerte como ese. Esa experiencia está muy bonita y ahorita, después de que hagamos un corte de comerciales, me sigue contando cómo termina la experiencia en esa carretera, en ese tramo que ustedes construyeron, resultado obviamente de la investigación que ustedes han adelantado, de la construcción de carreteras ayudados de cal. Esto es Laberintos, ya regresamos. Hemos escuchado las palabras del profesor César, que nos ha contado cómo la universidad está aportando a la construcción de vías y obviamente vinculado con su proceso de investigación, que es construcción de vías ayudados de la cal. Profe, usted ahorita nos contaba que en la vía Amagá-Angelópolis habían construido un tramo ayudados y obviamente aplicando todo su proceso de investigación. ¿Cómo concluyó esa investigación? La investigación no, la construcción de la vía, del tramo, ¿cómo terminó ese experimento? Sí, como les decía, construimos un tramo de 25 metros de carretera, elaborando unas celdas, pues así lo llamamos nosotros, zonas del pavimento. ¿Celdas como que huequitos? No, dividimos los 25 metros en
entramos de 5 metros y cada mitad de la vía. Entonces eran aproximadamente 10 cuadros, ¿sí? 10 celdas dentro de la carretera. Cada una de ellas construida con una combinación diferente de suelos y de cal. Luego de la construcción, pues nosotros hicimos unas mediciones in situ por medio de unos ensayos que se llaman uno, el de Viga-Benkelman y otro el ensayo de Plack. ¿Qué hacen esos ensayos? Permiten determinar qué tan deformable es el pavimento bajo cargas vehiculares, ¿cierto? Entonces eso nos permite determinar cómo fue y comparamos la deformabilidad de los materiales con que estaba construida originalmente la carretera, los materiales que salen de cantera y también unos materiales no aptos para construcción, pero combinados con cal, ya bajo cargas reales, ya no en el laboratorio, sino bajo cargas reales. Se obtuvo unos resultados bastante interesantes, pues se observó que se mejora mucho el comportamiento, sobre todo de materiales que denominamos arcillosos, pues mejora mucho el comportamiento. Y por ende pues da un potencial muy grande, ¿sí? Porque es un material que es muy abundante y que habitualmente en las obras hay que desecharlo. Una cosa muy importante en nuestro proceso es que pudimos evaluar comportamientos dinámicos de los suelos, es decir, lo que les describí hace un rato, de fallar las probetas bajo una carga como la que puede determinar el equipo que vemos acá. No es suficiente para describir el comportamiento de los materiales cuando están sometidos a cargas vehiculares, porque las cargas vehiculares no son estáticas, sino que son móviles y además vibran. Entonces el pavimento hay que modelarlo, hay que ensayarlo bajo esas consideraciones. Entonces también hicimos mediciones del comportamiento de estos suelos en condiciones dinámicas, es decir, bajo cargas cíclicas. César, ¿sale más caro construir estas vías adicionándole la cal? No, en principio es más económico estabilizar los suelos que están en el sitio, porque el cemento o la cal, que son los materiales que habitualmente se emplean para esto, pues son materiales industriales, pero son más fáciles de transportar que los suelos, ¿sí? que el suelo de cantera, y a veces las canteras están muy distantes. Entonces, por lo general, se ha evidenciado que es más económico tomar los suelos del mismo lugar y mejorarlos con algún aditivo. En este caso, la cal, pues, resultaría ser económico en muchas regiones. ¿Qué desventajas tiene construir esta vía como lo está planteando su investigación? A ver, desventajas, pues las desventajas pues son las que tiene siempre el tener que emplear algún material totalmente industrializado como es la cal, ¿sí? Es un material que no se produce en todas las regiones del país. En algunas ocasiones pues, para llegar a algún lugar hay que transportarlo largas distancias. Esa podría ser la gran desventaja. Otra sería pues que las resistencias que se obtienen con la cal pues, no son a corto plazo. La cal, a diferencia del cemento, tarda algún tiempo en alcanzar su resistencia máxima. Mientras en el cemento podemos hablar de su resistencia máxima a los 28 días, en la cal habitualmente tarda 2 meses o un poco más. Leía en el proyecto, César, que 10 proyectos de grado, 10 monografías de estudiantes de pregrado trabajaron con su mismo tema. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, nosotros logramos vincular al proyecto de investigación más o menos a 14 estudiantes. 14 estudiantes, todos ellos, la mayoría de ellos hicieron su trabajo de grado en el marco del proyecto. ¿Qué impacto tiene esto? Pues primero que logramos motivar a una gran cantidad de estudiantes a interesarse por el tema de los pavimentos y de la infraestructura del transporte. Aparte, pues, logramos que hubiera una gran motivación de los estudiantes por hacer trabajos de grado, porque hasta esa época, hasta hace unos 3 años, en el programa de Ingeniería Civil, pues la mayoría de los estudiantes querían hacer práctica empresarial, y eso es muy, muy bueno, pero de todas formas, en las prácticas empresariales, pues no
no necesariamente hacen una investigación, se concentran en escribir y en hacer procesos investigativos como tal. Entonces creemos que sí fue un logro importante, y también la motivación sobre todo fue que el proyecto era un proyecto grande y que había también recursos, ¿sí? Es decir, para el estudiante, no sé si en las demás áreas sea así, pero en ingeniería civil sobre todo, habitualmente los trabajos de grado que requieren experimentación pues resultan costosos. Entonces cuando un proyecto tiene buenos recursos, eso motiva mucho al estudiante para que ellos se vinculen y puedan hacer sus trabajos a partir de esto. Okay. César, gracias por estar en Laberintos. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, y espero que realmente sea de interés para todo el mundo este programa. Y a ustedes, amigos de Laberintos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hasta pronto.